La iglesia moderna de hoy comete frecuentemente el error de no presentar el Evangelio con claridad suficiente y de acuerdo a las Escrituras para que todo el mundo de hoy lo rechace. El Evangelio que nuestro tiempo ha hecho popular es un verdadero placebo cubierto de azúcar, donde se han distorsionado las doctrinas más importantes y la experiencia cultica se ha convertido en un auténtico circo. El Evangelio de hoy está más diseñado para complacer a los pecadores que para convertirlos. El Evangelio, según Jesucristo, ofrece un claro contraste. Nuestro Señor hizo retroceder frecuentemente a los buscadores más entusiastas. Ya hemos visto el desafío al joven rico, lo que no constituyó en un hecho aislado en su ministerio evangelizador. Lucas 9:57 al 62 da otro ejemplo claro de cómo Jesús se desprendió de otros candidatos. Pero la tragedia de la iglesia moderna reside en que debemos de pensar muy bien lo que está sucediendo. Multitudes que siguen a Jesús durante los primeros días de su supuesta conversión y convertirse en enemigos redomados de la cruz de Cristo. Pero, ¿por qué muchos se echan para atrás? ¿Por qué muchos olvidan que han aceptado a Jesús, entre comillas, y se regresan al mundo? ¿Por qué no permanecen firmes en sus iglesias y en los ministerios que supuestamente dicen que Dios les mandó a fundar? Jesús ordenó claramente que los que buscaban la vida eterna se negaran a sí mismos, lo dejaran todo y le siguieran. Nunca dio esperanzas de salvación a nadie que rehusara someterse a su soberana voluntad. Sus palabras a la multitud en Marcos 8:34 y 37 no podían ser más directas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Porque, ¿qué dará el hombre en rescate por su alma? Fin de la cita. Pastores modernos han intentado suavizar la demanda interpretándola como un llamamiento a las personas salvas para que den un paso más a su salvación. Pero las palabras similares en Jesús, en Juan 12:24 y 25, hacen realmente un significado inequívoco. El tema explícito es vida eterna y salvación. De cierto os digo, que a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Renunciar a uno mismo a causa de Cristo no es un paso opcional, ni tampoco posterior al discipulado, ni mucho menos a la conversión. Ese paso es el sine qua non de la fe que salva. El Salvador presentaba invariablemente su evangelio en estos términos. La fe, como él la describe, es nada menos que un cambio completo de todo lo que somos por todo lo que él es. Dos parábolas breves en Mateo 13, 44 y 46 ilustran justamente esta verdad.
muestran el valor incomparable del reino de los cielos y la entrega sacrificante requerida de todo aquel que quiera entrar. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que un hombre descubrió y luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ambas parábolas señalan que un pecador que entienda la inmensurable riqueza del reino entregará gustoso todo lo que aprecia a fin de obtenerlo. La verdad correspondiente está también clara por implicación. Los que se aferran a sus tesoros terrenales pierden la riqueza muy superior del reino. Uno de los grandes males que tiene la iglesia moderna cristiana es la profunda ignorancia de pastores, ministros y líderes religiosos. Esto ha sido tan desafiante porque han dado un golpe brutal y siniestro a las escrituras. Interpretan las parábolas como llenas de simbolismo en un grado infinito. No se debe de olvidar que las parábolas tienen una enseñanza principal. Y si siempre se alegorizan, entonces se lleva muy lejos la interpretación y se pierden en detalles periféricos. Por tanto, se destruye la intención verdadera de la parábola. Al tener ministros y pastores profundamente ignorantes de las Sagradas Escrituras, da como resultado que ellos interpretan los textos según su descabellada imaginación. Las locuras más pertinentes, las demencias más exultantes y los mitos más aterradores se los sacan de la manga para justificar e interpretar textos de acuerdo a su voluntad. Esto ha generado la distorsión del cristianismo histórico. Pastores que ven detalles, pastores que ven parábolas, pastores que ven tanta cosa se les ocurre, difamando, pisoteando y profanando el texto bíblico. Lo muy grave a todo esto es que miles y miles y miles de gentes incautas se tragan la propia ignorancia oscura y perversa de los pastores. La gente, al no tener un patrón de diferencia para poder comprobar lo que es bueno o lo que es malo, porque voluntariamente se ciegan y niegan la propia escritura, se cuelgan de los dichos falsos de cualquier predicador. Así, los intérpretes de la Biblia saben que la interpretación normal es más simple y obvia. Y en estas narraciones, la interpretación más obvia es que representa al reino de los cielos. La interpretación clara del mensaje de Cristo es que Él enseñó el camino de la salvación. El mensaje es muy claro, dinámico y directo. El hombre que lo vende todo para obtener el tesoro representa a alguien que entra en el reino de los cielos. A veces me pregunto, ¿cómo es posible que verdades tan simples, que verdades tan claras en la Escritura hayan sido aterradoramente eclipsadas por tanto delincuente ministerial? El peligro de toda esta situación que enmarca la interpretación de los textos es que el apóstol Pablo decía en Corintios que agradaba a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y si la predicación es inadecuada, si se tuercen los textos, si se pisotea la Biblia, si se confunden,
si no hay un panorama claro de los mismos, da como resultado la pérdida y condenación de las almas. Ahí reside el punto trágico de la verdadera predicación, porque si no se predica lo que la Biblia es y de acuerdo a la interpretación real, lo único que estamos haciendo o están haciendo es causar que miles y miles y miles se enfrenten con la trágica posibilidad de enfrentarse en un infierno eterno. Ese es el gran problema que a veces no se mide en la predicación. Cuando la predicación se torna en chistes, en bromas, en ligereza, se pierde el objetivo principal, que es la salvación del alma. Si la intención de Jesús hubiera sido entretener a la gente, creo que se habría equivocado profundamente en la manera de predicar y enseñar. Pero como es claro que ese no fue su objetivo, entonces ahora vemos la profanación de los textos. En la parábola referida, era claro y corriente que en Palestina era muy frecuente esconder cosas valiosas en lugares secretos. Israel era una tienda de guerras. La historia judía está llena de batallas, sitios y ejércitos conquistadores que venían a robar y a saquear. Josefo, el historiador judío del primer siglo, escribió acerca del oro, la plata y demás adornos preciosos que tenían los judíos y cuyos dueños guardaban bajo tierra contra las fortunas inciertas de la guerra. En la parábola de Mateo 13:44 no se nos dice cómo encontró el hombre este tesoro. Tal vez estuviera empleado por el dueño del campo para cultivarlo. O puede ser que pasase por el campo y tropezara con una parte del tesoro que sobresalía del suelo. Inmediatamente lo volvió a poner donde lo encontró, vendió todo lo que poseía y compró el campo para que el tesoro fuera suyo. ¿Fue una acción falta de ética? ¿Pertenecía el tesoro al dueño del campo? No. La ley rabínica decía que si un hombre encontraba fruta o dinero esparcidos, era suyo. Evidentemente este tesoro no pertenecía al propietario del campo, ya que lo hubiera desenterrado antes de venderlo. Sin duda, pertenecía a un propietario anterior ya fallecido. Podría haber estado allí por generaciones antes de ser descubierto. El hombre que lo descubrió tenía todo el derecho de reclamarlo. De hecho, el comportamiento de este hombre muestra lo honesto de su persona. Se podía haber marchado llevándose el tesoro. También podía haber conseguido cautelosamente lo justo para comprar el campo. En vez de ello, liquidó todo lo que tenía y lo compró, a fin de que nadie pudiera acusarle de haber obtenido el campo de forma deshonesta. La parábola de la perla de gran precio difiere muy poco de la anterior. Aquí vemos a un mercader mayorista especializado en las perlas. A diferencia del hombre de la primera parábola, no hizo el descubrimiento por accidente. Su vida era una larga búsqueda de las perlas más finas que vendía, hasta el día en que descubrió una perla que deseó más que cualquier otra cosa en el mundo. Las perlas eran las más costosas de las gemas y las personas ricas las adquirían como inversiones. El Talmud habla de perlas de valor incalculable. Los egipcios las adoraban. En 1 de Timoteo 2:9 se habla de mujeres que hacían ostentación de su riqueza poniendo perlas en su cabello. Jesús advierte en contra de echar perlas delante de los cerdos. Él contrasta el animal más bajo del mundo con lo que se consideraba la joya más valiosa.
Incluso la profecía ensalza el valor de las perlas. En la visión de Juan de la ciudad celestial, las puertas se revelan como perlas gigantescas. Este comerciante era un experto en perlas. Su modo de vida era la compra-venta de perlas finas. No obstante, una sola perla de incalculable valor era la más fina que jamás había visto. Despertó tal pasión en su corazón que se desprendió de todo lo que tenía para obtenerla. Al relacionar esta parábola, el Señor rechazó algunas de las presuposiciones favoritas en las mentes de los oyentes judíos. Ellos creían que estaban destinados a ganar la entrada al reino de Dios a causa de su linaje o de guardar toda la Torá, haciendo la salvación por obras y no por gracia. Estas parábolas les advertían para que no dieran por sentado el pertenecer al reino. Nadie entra al reino de forma automática.